Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad de San Martín de Porres, filial Sur. En esta ocasión, a nombre de la dirección universitaria, liderada por el doctor Jaime Mujica Calderón, del área de proyección social, les damos la más cordial bienvenida al curso gratuito Normas APA. Quiero, en primer lugar, agradecer la participación de todos ustedes, quienes han accedido al enlace para poder conocer u obtener nuevos conocimientos en cuanto a la normativa APA. Voy a presentar a la magíster Luisa, quien ella se va a encargar de poder desarrollar este curso gratuito. La magíster Luisa Natalie Aguilar Mesco es docente universitaria y ella va a desarrollar el curso Normas APA. Son 2 módulos en 2 fechas distintas en las cuales va a desarrollar los siguientes temas. En el módulo 1, citas y referencias, y el módulo 2, que es el 7 de octubre, será la aplicación del gestor de referencias Mendeley. De 5 a 7 de la noche, 2 horas en las cuales ustedes van a poder compartir, ¿no?, mejores y mayores conocimientos en cuanto a la normativa APA. Quiero recordarles que este curso es gratuito y solo en el caso que los participantes deseen el certificado, está en el chat el nombre de la señorita Claudia y su número está también en el chat para que puedan contactarse con ella o en todo caso escribir al correo de proyección social que también está en el chat. Esto es para las personas que deseen obtener el certificado. Asimismo, quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a ustedes, si de repente tienen alguna propuesta de curso o desean que este curso Normas APA pueda brindarse en una segunda parte y con otros temas, puedan también sugerirnos a través del correo de proyeccionsocial@usmp.pe para poder programarlo y sobre todo para poder trabajar su en sí la elección de los temas que ustedes nos puedan proponer. Bien, señores, yo les doy la más cordial bienvenida y asimismo también presento a la profesora Luisa Aguilar Mesco. Profesora, buenas tardes y gracias también por la invitación. Lo dejo con sus participantes. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Lorena, por la presentación. En primer lugar, agradecerte por la invitación y poder compartir un poco con cada uno de ustedes el trabajo que venimos realizando sobre las normas de estilo APA, séptima edición. Si bien es cierto, algunas instituciones de educación superior todavía no están considerando la séptima edición porque su publicación está en inglés y todavía no en español, es importante que nosotros vayamos conociendo, según la misma página oficial de APA, la que nos muestra precisamente cómo es que debemos citar. En realidad no ha habido muchos cambios con la sexta edición, algunos que de repente hoy día nos vamos a percatar y nos vamos a dar cuenta. Estoy segura que cada uno de ustedes y cada una va a poder contribuir en eso y se va a visualizar claramente algunos de los cambios, ¿no? No son muchos, como les decía, pero es necesario que los vayamos conociendo. Bien, entonces el día de hoy vamos a abordar aspectos básicos de citas y referencias según las normas de estilo APA, séptima edición. Entonces, empezaremos presentando el siguiente artículo científico que ha sido una captura de pantalla del Google académico, ¿no? Y nosotros podemos visualizar varios puntos. Yo quisiera aquí pedir la participación de cada uno de ustedes, que de seguro va a contribuir mucho para que nosotros podamos identificar las citas que están visualizando, ¿no? Y ya nos vamos dando cuenta cuáles son las diferencias. Este es un artículo que hace un momento lo he extraído, que es del 2020, el tema es sobre alfabetización académica. Entonces,
Si pudiéramos levantar la mano cuando haga la pregunta, sería genial, jóvenes, ¿ya? Entonces, a ver, por ejemplo, donde dice revisión de la literatura, a ver, demos una observación de forma general y quisiera que ustedes puedan ver qué encontramos allí, ¿no? En relación al tema que nosotros estamos abordando. ¿Encontramos citas? ¿Podemos levantar la mano? A ver. Muy bien, Mariela. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariela. Buenas tardes. Sí veo citas en el párrafo de revisión de la literatura, en la parte de Pereira Elías Rodríguez Morales y Maita Tristán, 2011. Muy bien, esta cita es, según lo que tú conoces, ¿es una directa, indirecta o con qué denominación la tenemos? Disculpe, esa pregunta no sabría. Ya, no te preocupes, no te preocupes. En todo caso, el día de hoy vamos a abordar ello. Ya, sí, Ariana levantaba la mano, por favor, ¿podemos participar? Sí, lo mismo que dijo la cita de Pereira, Elías, y además hay otro trabajo de Adams 2019. Muchas gracias. Ariana, antes de que apagues tu micro, quisiera preguntarte cuántos autores tú observas en la primera citación. 3. 3. Muy bien, 3 autores, ¿ya? Entonces, a ver, ¿alguien más levantó la mano? Déjenme ver quiénes han levantado, por favor, para que yo pueda darles el permiso respectivo. Mariela levantó la mano. Ya, bueno, no hay más. Bien, jóvenes, hemos podido nosotros identificar que hay 3 autores, pero miren qué interesante es lo que vamos a observar a continuación. Les mencionaba hace un momento que este artículo científico ha sido extraído hace un momento y es del 2020, ¿ya? Y el tema es sobre alfabetización académica. La cita que está hablando aquí Pereira, Elías, Rodríguez Morales y Maita Tristán, en la 6ª edición nos dicen que en la primera citación se debe mencionar a todos los autores y ya en la segunda, en la tercera y en la cuarta ya no se debe mencionar, solamente poner el primer autor y de ahí poner et al, ¿no? Que significa y otros, y de ahí va seguido del año, la coma y el año. Sin embargo, en la 7ª edición, para que el trabajo sea mucho más accesible, mucho más fácil el manejo, ya no es necesario que se pongan todos los autores, porque si se van a dar cuenta en algunos artículos no solamente vamos a encontrar a 3, a veces 4, 5, 7, incluso nos hablan hasta de 20 autores o 21. Ya, entonces, ahí se coloca et al, desde el inicio, desde la primera citación, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, debería ir Pereira, ¿no? Pereira, coma, de iría et al, coma, 2011, ¿ya? Y cierra paréntesis, ¿ya? Pero esta cita que ustedes están observando está al final del párrafo y entre paréntesis, ¿ya? A diferencia... Miren, a diferencia de la cita que encontramos en el 3er párrafo, donde dice recientemente Siguay Torres y Castro Rodríguez 2019, esta la encontramos al inicio del párrafo. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que debemos de tener en cuenta cuando vamos a hablar sobre las citas más adelante. Ya, jóvenes, miren lo que estamos observando entonces. La citación de varios autores al final del párrafo y que está entre paréntesis, y después al inicio del párrafo y solamente la fecha está entre paréntesis. Asimismo, otra de las observaciones que podemos ver en esta revisión de este artículo es que no encontramos comillas en ninguno de los textos.
Y eso es muy importante, jóvenes, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes siempre revisen y tengan en cuenta. Ya. Entonces, a ver, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Sin antes, nuevamente recalcarles lo que hemos observado. La cita entre paréntesis al final del párrafo, la cita que solamente tiene el paréntesis de la fecha al inicio del párrafo y también que no hay la presencia de comillas, ¿ya? Después vamos a ir viendo cómo vamos trabajando. Sí, Tatiana, ¿en qué te puedo ayudar? Buenas tardes. Entonces, de las citas que usted ha nombrado, ¿cuáles serían las citas directas e indirectas? Eso es lo que vamos a trabajar. Muchas gracias, Tatiana. Vamos a trabajar ahora precisamente esas citas, ¿ya? Muy bien, entonces, algunas de las definiciones que vamos a considerar el día de hoy son las siguientes, y es, perdón, sobre propiedad intelectual. Ya, a ver, no me deja visualizar, ya. Algunas definiciones es propiedad intelectual, ¿no? Es una disciplina normativa encargada de velar por la protección jurídica. Doctora, no se escucha. Su audio está apagado, doctora. Profesora, su micrófono se silenció. No se escucha nada. Disculpen, muchas gracias por avisarme. A ver, hablábamos de la definición de la propiedad intelectual y decíamos que es una disciplina que precisamente nos ayuda para proteger las informaciones, los textos, las ideas que van teniendo algunos autores gracias a un trabajo empírico que han realizado, investigaciones, libros, teorías que se han generado. Claro que estas no surgen de la noche a la mañana, sino por el contrario, ¿no? Son un trabajo arduo de muchísimos años, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se está hablando mucho del enfoque psicosociolingüístico de Parodi en relación a la comprensión y producción de textos, pero esto no ha surgido de la noche a la mañana. Es un modelo que él está planteando hace más de 30 años, ¿no? Y que hoy en día está tomando mucho renombre. La otra terminología es el plagio, y es el acto de extraer total o parcialmente la idea de otra persona. Y generalmente vamos haciendo esto a lo largo del tiempo, ¿no? A veces no citamos y estamos cometiendo esto, el plagio, estamos robándonos la idea de otra persona, cuando en realidad no debiera de darse, ¿ya? La cita es la forma de indicar la autoría de las ideas, teorías o investigaciones de otros autores en la construcción de los textos escritos. Es necesario que nosotros hagamos. Ahora, también es recomendable que en todo proceso de redacción no se haga demasiadas citas, ¿no? Muy por el contrario, de repente es recomendable que ustedes empiecen a generar ideas a partir de las lecturas que ustedes ya han hecho. Si bien es cierto, estamos tomando una idea, también hay que citarla, ¿ya? O sea, no es que dejemos de lado todo, sino hay que considerar las citas o las ideas de las otras personas que estamos incluyendo dentro de nuestro texto escrito. Las referencias es la información bibliográfica que nosotros vamos colocando al final de todo texto, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un artículo de investigación, vamos colocando esto al final. ¿Ya? Ahora, es importante que las referencias estén en estrecha relación con las citas, ¿no? Todas las citas deben ser referenciadas, todas jóvenes. Pautas que se deben considerar en el momento de escribir en el texto. Y aquí es importante que no nos olvidemos, ¿no? De considerar la ortografía de los nombres de los autores, ¿ya? De los autores y las fechas de publicación en las entradas de la lista de referencias. Deben coincidir, ¿no? A veces se comete este hierro ortográfico cuando en las citas, digamos, escribimos con mayúscula y en las referencias no. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor, cuando vamos a trabajar con ello. Sí, Brian, ¿en qué te puedo ayudar?
Buenas tardes. Bien. Una Bueno, consulta. ¿Podría vamos a haber continuar. una También, investigación o digamos así? Dígame. Brian, no sé si puedes repetir tu pregunta, no te puedo escuchar. Sí, mi pregunta va al hecho de que dijo hace un momento que podemos considerar nuestras propias ideas y podemos hacer, digámoslo así, una tesis con nuestras propias ideas, sin citar nada, solo nuestras propias ideas. No, Brian, no. La tesis, tú cuando haces un trabajo de investigación, partes de teorías, partes de modelos y de enfoques. Entonces, no solamente en la tesis va tus ideas, no solamente eso, tú tienes que reforzar tus ideas o los argumentos a partir de teorías ya establecidas. Por eso es importante la citación, pero tampoco podemos exagerar o sobrecargar nuestro trabajo de investigación de citaciones. ¿Ya? O sea, no podemos hacer eso tampoco. Entonces, ¿dónde está el aporte que nosotros vamos haciendo? Tampoco es, o sea, no hay que ir a ninguno de los extremos, ni sobrecargar nuestro trabajo de investigación, en este caso, por lo que me preguntas, de puras citas, porque imagínate que el marco teórico solamente tenga citas y nada más, ¿no? Entonces, no hay que sobrecargarlas de puras citas, ni tampoco es que no consideres a nada. Como les decía, el trabajo de generar teorías o el aporte científico que tú vayas a hacer no surge de la noche a la mañana. Mira, es un trabajo que amerita un buen tiempo, un buen tiempo. Ya. Muy bien. También debemos de citar las paráfrasis o el parafraseo, como muchos lo conocen. Y aquí sí quiero que nosotros tengamos una definición bien clara del parafraseo. Si bien es cierto, muchos de los autores, incluso las normas de estilo APA, nos hablan sobre las definiciones de este tema y nos señalan lo siguiente, ¿no? Nos van diciendo que el parafraseo son las ideas si bien es cierto es la idea de otro autor, pero que tú las expresas con tus propias palabras. Creo que nosotros, un grupo de lingüistas, venimos trabajando mucho en ello gracias a la experiencia de la escritura, porque cuando ustedes van redactando, jóvenes, también se va generando ideas propias de cada uno de ustedes y van incluyendo dentro de lo que van dando a conocer de un autor, la idea de un autor. Y esa es la cosmovisión que ustedes tienen sobre el tema o el dominio sobre el tema que están desarrollando, ¿ya? Entonces, el parafraseo es expresar, es de verdad, con tus propias palabras, la idea de otro autor, pero además también vamos añadiendo un poco de nuestro punto de vista. Cite solo trabajos que haya leído o ideas que haya incluido en su trabajo de escritura. Si nosotros empezamos a citar algo que no hemos leído y lo hemos copiado y pegado, de nada nos va a servir, no vamos a ya has hecho un análisis muy profundo de diferentes textos. En mi caso, yo prefiero los artículos científicos y buscar en bases de datos de acceso abierto, así como de repente el Google académico, ¿no? ¿Ya? Entonces, también el Scopus, si es que tenemos el permiso respectivo. Pero bueno, eso nos ayuda mucho para que nosotros nos vayamos de repente conociendo más y dominando sobre todo el tema que nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Cite las fuentes primarias cuando sea posible y cite las fuentes secundarias con moderación. Es importante, jóvenes, que las fuentes primarias siempre sean prioridad para las citaciones. Son fuentes de primera mano. Les pongo un ejemplo y les mencionaba un poco al inicio de este curso. Normas estilo APA ha publicado lo que nosotros estamos viendo a continuación, pero es en inglés. Si bien es cierto, muchas universidades y otras entidades o centros de escritura han hecho traducciones del libro en inglés,
Estas son fuentes secundarias, ya no son fuentes primarias. Y puede ser que en la traducción pueda ser que haya algún tipo de error. Uno de ellos que muchos lingüistas han venido estudiando en los últimos meses y que de repente ustedes han tenido la oportunidad de asistir es comparar un poco las normas gramaticales y ortográficas planteadas según las normas estilo APA y las establecidas en la RAE, en la Real Academia de Lengua Española, ¿no? Entonces, han ido comparando. Recuerden que la gramática y la ortografía del inglés es muy diferente a la del castellano. Por eso es que se sugiere o sugerimos el día de hoy que no se tome a rajatabla estas normativas, porque siempre hay que contrastar, ¿ya? Estas traducciones son, como les digo, del inglés al español, ¿ya? Y justo es lo que colocábamos en el último punto. Nosotros, a continuación, estamos observando lo que ya una de las señoritas nos preguntaba, ¿no? Las citaciones. Las citaciones son de dos maneras. Pueden ser directas y también pueden ser indirectas. ¿Cuándo son directas? Cuando tú colocas la información del autor o la postura o la idea del autor tal y como él lo está diciendo y va entre comillas, ¿ya? Pero ahí también hay una diferencia que vamos a ver. Pero la cita directa se caracteriza porque nosotros estamos colocando la idea del autor tal y como él lo está señalando o lo ha presentado en su texto. Mientras que la indirecta es el parafraseo que hablábamos hace un momento. Expresamos las ideas del autor con nuestras propias palabras, ¿no? Y de repente aumentando un poco más. Sin embargo, por favor, en las citas indirectas tampoco se trata que cuando hablemos de parafraseo solamente cambie alguna palabra por otra. Es decir, si dice colegio lo cambio por escuela, ¿no? Es una mala, eso es un mal parafraseo. Entonces el parafraseo es mucho más amplio y para eso nosotros tenemos que recurrir a lo que ya se ha analizado con anterioridad y conocer sobre todo el tema. La cita directa es corta y en bloque. La corta es hasta 40 palabras, ¿no? No puede excederse de las 40 palabras, sino ya tendría que formar parte tendría que formar parte e incorporarse en otro párrafo, ¿ya? Y tendría que tener ciertas características que las vamos a presentar a continuación. Bien, entonces, la corta es parentética y narrativa, y la de bloque también es parentética y narrativa, así como la indirecta. Y ustedes me dirán, profesora, ¿en qué se diferencia la parentética y la narrativa? Parentética viene de paréntesis, es decir, cuando yo voy a colocar el apellido del autor, el año y la página entre paréntesis, y va a ir al final del texto. Además, da prioridad a la presentación de la idea, mientras que la narrativa presenta, como hace un momento podíamos observar en el ejemplo del artículo científico que estábamos dando a conocer. Presenta el apellido del autor y entre paréntesis solamente iría el año. Y después empieza a explicar lo que dice el autor, pues aquí sí es entre paréntesis. ¿Ya? Entonces, y da prioridad en la narrativa, no tanto al texto o a la idea, sino al autor. De bloque es más de 40 palabras y como les mencionaba hace un momento, forma parte de otro párrafo y de igual manera es parentética y narrativa. Parentética, vuelvo a recalcar, porque está entre paréntesis y da prioridad a las ideas del texto escrito, mientras que la narrativa solamente está entre paréntesis el año y da prioridad, en este caso, al autor. Esta no lleva comillas, ¿ya? No lleva comillas, y también de igual manera tiene parentéticas y narrativas. Algo que sí quiero mencionar en esta parte del bloque, en las
citas directas es que no van entre comillas. En la de bloque no va entre comillas. En la de menos de 40 o hasta 40 palabras sí va entre comillas. No se preocupen que vamos a presentar algunos ejemplos. Bien, entonces estamos desarrollando la cita directa corta, que es la parentética. Y ustedes pueden ver aquí, el concepto de macromovida está entendida como, y se dan cuenta que utilizamos los signos de puntuación del español. Por favor, eso sí hay que considerar. Si A por B, el estilo APA no las considera, nosotros sí tenemos que obedecer a la Real Academia de Lengua Española, porque nosotros pertenecemos o somos hispanos, ¿no? Es decir, utilizamos como lengua de comunicación el español, ¿ya? Entonces, por eso ponemos los dos puntos, las comillas, y decimos qué es lo que menciona, ¿no? O cuál es la definición que se le otorga a este término de macromovidas. Una unidad retórica mayor a la movida que permite el análisis retórico-funcionales en textos de amplia extensión no estudiados a partir de su constitución unitaria. Y se dan cuenta que cierran comillas y no le coloquen, por favor, punto. Uno de los errores que a veces se comete es colocar punto. En la cita directa no va, a diferencia de las otras que vamos a ver. No le colocamos punto e insertamos la cita Venegas et al. 2016, página 5, y recién colocamos el punto aparte. O punto seguido, puede ser si nosotros deseamos continuar. ¿Ya? Entonces, aquí si nosotros observamos y vamos a detenernos un poco para explicar lo que al inicio mostrábamos en el artículo científico. Le decía que habían varios aspectos. Uno, que los autores, que habían 3 autores, ¿no? Y ustedes lo señalaban, habían 3 autores, y estos 3 autores se mencionaban en su totalidad, y estaban al final del párrafo, no llevaba comillas, ¿no? Y además estaba entre paréntesis, ¿ya? Entonces, allí, por ejemplo, la autora estaba trabajando con la 6ª edición, mientras que en la 7ª edición nos dice que ya no debemos, desde el inicio ya no debemos de colocar a todos los autores, solamente ponemos et al, ¿ya? Desde el inicio. Y está en cursiva et al. La cita directa corta narrativa nos habla sobre la macromovida, es definida por Venegas et al. 2016 como una unidad retórica mayor, es lo mismo que hemos mencionado en el anterior caso, pero miren, aquí estamos poniendo, cerramos las comillas y colocamos la página, el número de página y después el punto, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Son citas directas cortas. En el primer caso estamos dando mucho real a la idea presentada en el texto. Y en el segundo estamos priorizando al autor, Venegas et al., quien trabaja mucho, sea de paso, sobre la estructura retórica. Bien, algo que también quisiera añadir en relación a la producción y redacción de estos textos es que hay un problema que ha surgido, ¿no? Como estamos aprendiendo a citar, y creo que ya en nuestra mente ya tenemos claro que todos tenemos que manifestar o dar a conocer la idea del otro autor, y cómo lo hacemos a través de las citaciones. Ya tenemos bien claro ese punto. Sin embargo, hay algo que estamos cometiendo mucho, y es la presentación precisamente de la citación. Es decir, ¿cómo yo voy a presentar la cita? Y eso sí he venido observando en muchas de las clases, ¿no? Hoy día, por ejemplo, he visto algunos de los jóvenes que han trabajado el semestre pasado conmigo, y ellos han desarrollado ya esta parte de la presentación de la cita. Y es muy importante, jóvenes, que nosotros también trabajemos la redacción a través de estrategias didácticas
que podemos plantear, y no solamente desde una área, sino desde todas las áreas. Estamos hablando entonces de una alfabetización académica. No me quiero salir del tema, pero sí quería un poco remarcar este asunto, ¿no? De la redacción y la escritura. A veces se torna un poco tedioso, pero cuando se les da las pautas necesarias y las estrategias, ayudan mucho a que el estudiante pueda realizar su trabajo o su producción escrituraria de una manera óptima. De repente no al inicio, pero conforme va teniendo experiencia, va conociendo más. Bien. La siguiente es la cita directa en bloque, ¿no? Y esto amerita, como les decía, que ya se presente en otro párrafo o forme parte de otro párrafo. A ver, por ejemplo, estamos diciendo cita directa en bloque parentética, entonces vamos a dar prioridad a la idea que se presente en el autor, por lo que vamos a presentar al quien ha elaborado esto, a Carlino, al final del párrafo. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Nos están hablando de englobar un conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las diferentes disciplinas. Bien, que participan en la universidad, así como las actividades de producción y análisis de textos requeridos y empleados para aprender en este nivel educativo. Si se dan cuenta, he puesto aquí una flechita. ¿Qué nos indica esta flechita? Que el párrafo no va a empezar como está en el anterior caso, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? Tenemos que darle un margen de 1,27. Ese nos va a permitir dar el espacio respectivo y se pueda colocar en el bloque. A ver, en la cita, otro de los puntos que quiero que ustedes se fijen mucho, hablábamos en la cita directa corta, en los dos casos, parentética y narrativa, el signo de puntuación, en este caso el punto iba al final, pero en la que se refiere al bloque, el punto va a ir una vez que termina la idea, y después vas a citar a Carlino, 2017, página 3, Paula Carlino, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos con el bloque parentético y narrativo, el signo de puntuación va a ir antes de la citación. Y no va a ir comillas, como estamos observando. No va... no, está bien. Tampoco, perdón, las comillas no van. La cita directa en bloque de forma narrativa en relación a la alfabetización académica, aquí presentamos primero al autor, ¿ya? Y después vamos a citar de forma directa y solamente al final colocamos ya la página que corresponde al texto de donde hemos extraído esta idea. Y también si observamos el punto, el signo de puntuación está antes de la citación, ¿ya? Entonces hay que observar mucho eso y tener en cuenta cuando nosotros vamos a realizar las citas. Emily, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, buenas tardes. Bueno, mi pregunta iba en primer lugar a la anterior diapositiva, con respecto a las citas directas. No sabría si es que ahora con la 7ª edición ya no va la cita directa en cursiva. Sí. No sé si me podría responder esa pregunta. He notado que no se está colocando. Creo que ya no va. Ya no va. No te preocupes, Emily. Ya. En realidad lo que Sí. está haciendo cada una de las ediciones de las citas APA es que nuestro trabajo sea mucho más fácil, ¿no? No complicarnos más la vida para poder citar, porque lo que se quiere es evitar el plagio, y por eso es que el estilo APA genera ciertas normativas para que nosotros tengamos más fácil acceso a la información y también para que nosotros se nos sea más fácil este trabajo que estamos haciendo. Bien, entonces hemos hablado de las citas directas y ahora sí hablamos de las citas indirectas, que son la parentética y la narrativa. De igual manera, nosotros ya observamos que la parentética está al final del párrafo
y la indirecta narrativa está al inicio del párrafo, ¿ya? Siempre vamos a estar teniendo en cuenta esto, pero algo que nosotros queremos recalcar y que lo menciona estilo APA, es que ya no colocan en la cita indirecta el número de página, ya no es necesario, ¿ya? Porque en las citas directas sí, vamos al documento y podemos revisarlo, mientras que la indirecta, como les decía, es expresar el texto con tus propias palabras, entonces no vas a encontrar tal y como lo está diciendo el autor y ya no es necesaria la presencia de la página. Por eso es que se coloca de esta manera y el punto va al final, ¿ya? De igual manera en la cita narrativa se da prioridad al autor y se coloca al inicio del párrafo, ¿ya? Entonces, yo creo que estamos dando mucha prioridad a las citas porque es necesario que las conozcamos, ¿ya? Es necesario que nosotros conozcamos cuando vamos a hacer la redacción de nuestros escritos. También vamos a observar el día de hoy algunos errores frecuentes en citación y referenciación. Uno de ellos es no incluir el número de página en una cita directa. A ver, ¿no? Y decimos, bueno, no la pongo, o se nos pasa. Y siempre lo dejamos así como en el segundo caso que nosotros estamos familias, pero dice Valderrama y Blandón, 2008 y no está el número de página. Ahora sí es necesario, por favor, ya incluso en la sexta edición es necesaria la página, porque eso nos permite que nosotros podamos recurrir a la fuente primaria y revisar lo que está diciendo el autor. Bien. Otro de los errores que suelen presentarse es no incluir el autor o el año en la cita. A veces también se nos pasa y cometemos esos errores, ¿no? Decimos, por ejemplo, esta es una cita indirecta o parafraseo con autor. Y dice, dentro del proyecto de implementación de prácticas de lectura y escritura se distinguen tres fases. Y ponemos entre paréntesis Valderrama y Blandón, 2018. Bueno, ahí continúa el texto, ¿no? Pero lo que estamos resaltando es que aquí está la presencia del autor y el año, ¿ya? En el otro caso que nosotros estamos viendo, solamente han colocado el año y no el autor. También puede suceder que coloquemos el autor y no el año. Entonces ahí también hay un error. Recuerden que todas estas citas tienen que estar en las referencias, entonces es importante que se coloque de forma completa cada una de las citaciones. Un tercer hierro que estamos nosotros reconociendo es colocar solo la URL de la fuente en referencias. Y esto sí hemos notado, ¿no? Mucho en el semestre pasado cuando se pedía las referencias y los jóvenes de repente empezaban a decir, sí estamos referenciando, pero solamente nos colocaban, por ejemplo, el enlace, el link, todo completo, no el autor o qué tipo de documento es, si es un video, en este caso es un video, ¿no? La referenciación de un video, y se van olvidando. Entonces es necesario, por favor, que no nos olvidemos de esto. ¿Ya? Una forma muy clara de nosotros corroborar toda esta información es visitando la misma página que ya vamos a ver dentro de un momento. Incluir solo la referencia o únicamente la cita. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos viendo la citación. Si nosotros citamos en este texto, como mencionábamos hace un momento, tenemos que referenciar, o sea, tiene que estar en las referencias. No cites lo que no vas a referenciar. Por eso se mencionaba, si no lo has leído, no lo cites, ¿no? Y si has leído, cítalo. Y después lo vas a tener que referenciar, según las indicaciones, según las normas que son establecidas por el estilo APA. Aquí, en este ejemplo, no están referenciando, ¿no? Dice, dentro del proyecto de implementación de prácticas de lectura y escritura se distinguen tres fases. Aquí está citando. Si ustedes observan, jóvenes, está citando. Pero en las referencias no está, miren, está Houston, está Witten y no está
Valderrama y Blando. ¿Se dan cuenta? Por eso está la flecha ahí. Porque no están citando. ¿Ya? Se han olvidado de hacer la referencia, perdón. Han citado y no hay la referencia. ¿Qué nos ayuda mucho, jóvenes, para este trabajo? Hay muchos gestores de la información. El siguiente módulo, la siguiente clase que vamos a hacer, que es el próximo miércoles, vamos a trabajar con el gestor de información de referencias Mendeley. Van a ver que es mucho más fácil trabajar y ya nos bota todas las referencias y ya no nos estamos preocupando si hemos citado y no lo referenciamos al final. Pero es necesario que conozcamos todos estos puntos que estamos viendo, cada uno de ellos, para que se nos sea mucho más fácil comprender el gestor de referencias. ¿Sí, Andrés? Muy buenas tardes. Disculpe, tengo una duda. Con respecto a la cita directa en bloque, cuando ponemos un margen de 1.27, pero cuando nosotros estamos trabajando por niveles, y supongamos estamos en el nivel 3, ese nivel 3 ya tiene un margen, y a ese margen se le va a añadir otro margen de 1.27, o tengo que retroceder a donde está el alineado de 3 centímetros que nos exige APA. Claro, según las normas APA nos dice que respetemos los niveles y también hay una estructura bien clara ahí. Si vas a hacer en el nivel 3 algunas citaciones de forma directa en bloque, entonces, según las normas nos dice que debemos de respetar, pero hay que ver también cómo estamos citando en los niveles. Pero recuerda que ahora que estoy haciendo en las normas estilo APA, ya no habla mucho de ello. Donde se establecen más los niveles que estamos trabajando es en las tesis, y eso va a depender de la entidad institucional en la cual tú vas a presentar tu trabajo. Si te pide 1, 2, 3, 4, ¿ya? Pero eso va a depender mucho de la institución. Estilo ZAPA nos presenta una forma muy general, pero la entidad en la cual tú estás estudiando te va a decir con claridad cómo es que debemos de hacer eso, ¿ya? O sea, no es que sea rajatabla lo que está mencionando, son sugerencias que nos van dando, pero al final quien toma la decisión también es la entidad, ¿ya? Y los niveles, como tú me estás diciendo, lo estableces para los títulos, para el índice, sí, o sea, tú vas avanzando con los niveles, pero sí tiene que haber una diferencia, no me acuerdo tu nombre, sí tiene que haber una diferencia entre la cita directa, por lo tanto es importante que siempre se dé ese espacio. Tiene que haber una diferencia entre lo que tú estás diciendo y la cita directa en bloque. Tiene que haber. Y disculpe, hice proyecto de tesis 1 en la universidad y al pasar por Turnitin lo detecta plagio las referencias que hice. ¿Por qué razón sucede eso? Porque el antiplagio siempre va a hacer eso, va a empezar a detectar todas las citas directas y va a empezar a trabajar. Esa es su función, va reconociendo, pero recuerda que es un porcentaje, o sea, te da un porcentaje del 60, 50, 80%, 30%, ¿no? Entonces hay un límite aceptado dentro de cada una de las entidades. Bien. Sí, en el siguiente ejemplo, a ver, estamos diciendo que aquí, por ejemplo, no ha referenciado la cita que ha presentado, mientras que en este dice referenciar y no citar, es todo lo contrario. Aquí estás presentando la idea de otro autor, incluso le está poniendo comillas, pero no está citándolo, y en las referencias sí está presente. Eso también hay que tener mucho cuidado. Y como les dije, este gestor de referencias que vamos a trabajar la siguiente sesión, la siguiente clase, nos va a permitir identificar, no va a referenciar lo que no ha citado. Entonces es más fácil que nosotros podamos trabajar nuestros escritos. Vamos a pasar a la referenciación. Y vamos a tener algunos puntos. No vamos a analizar todos porque en realidad es muy amplio. Si ustedes han tenido la oportunidad de revisar
normas estilo APA, el tema es bastante amplio, ¿no? Entonces, amerita que nosotros vayamos, conforme vamos escribiendo y realizando este trabajo, vamos aprendiendo, ¿no? Por eso les decía que la experiencia nos ayuda muchísimo. Mientras vamos escribiendo, se van generando dudas. Y estas nos permiten recurrir a la fuente primaria, que es la página oficial, y vamos revisando mientras va saliendo el libro en español, ¿no? Porque lo tenemos, pero en inglés, y solamente se presenta de forma física. Si queremos comprar, es solamente de forma física, más no de forma virtual todavía. Entonces, con este problema de la pandemia, estamos teniendo ciertos problemas en la adquisición. ¿Sí, Helen? Consultarle sobre, estoy elaborando mi tesis de posgrado y tengo que citar la norma ISO, una norma que ya no está vigente y la han actualizado ahora, pero el concepto ya no está. O sea, ¿cómo se cita una norma ISO que ya no está vigente? Gracias. Sí, ahí la verdad es que tendrías que hablar con la institución, porque te están pidiendo algo que ya no está vigente. Y en todo caso, si se está presentando, podríamos dar. Pero también podemos revisar. Te voy a dar la página de las normas estilo APA y también presenta algunos ejemplos. Ahorita vamos a ver, no te preocupes, ¿ya? Y vamos a resolver esa inquietud que vas teniendo. Bien, en la referenciación tenemos publicaciones periódicas y está el autor, la fecha, el título y la fuente. Es importante que nosotros consideremos estos datos y que los vayamos a transcribir cuando vamos a referenciar. Cuando hablamos de publicaciones periódicas, estamos haciendo alusión al artículo científico, por ejemplo, ¿no? En revistas, artículos publicados en revistas, y estas no se dan de una manera, estática, sino de forma constante, ¿ya? Algunas revistas publican 3 veces por año, semestralmente, anualmente, otras de repente mucho más seguido. Entonces, es necesario que veremos estos datos. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que debe ir el autor? Y los nombres, ¿ya? Los nombres. Se hablaba solamente del primer nombre. Ahora sí nos piden que sean los nombres. Y esto para que no genere confusión también con otros autores, ¿no? Puedo tener el mismo apellido, incluso puede empezar mi nombre con la misma letra y va a generar confusión. Por ejemplo, puedo decir Aguilar, L, pero también puede ser Aguilar, y estoy diciendo mi nombre, ¿no? Aguilar, Luisa, pero estoy poniendo L. Y puede haber otra persona que también apellide Aguilar, L, pero no sea Luisa, sino sea, Lilian, León, etcétera, ¿ya? Y eso permite que haya mucha confusión en el lector. Por eso es importante que ahora sí consideren los dos nombres. En este caso pondríamos, citando el ejemplo anterior, Aguilar, LN. ¿Ya? Y aquí está, bueno, el autor tiene un nombre, el año, el título del artículo no está en cursiva, por favor, eso lo diferencia del libro, ¿ya? Y lo que sí está en cursiva es la publicación. Boletín de Filología, el volumen, las páginas, y tenemos, ¿no es cierto?, el enlace. Algunos pueden ser extraídos directamente por internet y otros a través del DOI, ¿ya? Entonces, es mejor esta parte. En libros y obras, a ver, un ratito. En libros y obras de referencia, también se hace de la siguiente manera, ¿no? Ponemos el autor, los nombres, el año, miren aquí están los dos nombres, Jackson LM 2019, y a diferencia del artículo o de las publicaciones periódicas, ponemos el título en cursiva.
¿ya? Igual sucede en las tesis, como vamos a ver. Tenemos la editorial. Si nosotros queremos añadir algún dato, como son las ediciones, la vamos a poner entre paréntesis después del título, ¿ya? Y después tenemos la editorial, la Asociación Americana de Psicología, y el DOI, ¿no? En este caso son todos DOIs. Es el registro digital, el DOI, ¿ya? Señorita, disculpen. Ahora tenemos los informes. Los informes tienen la siguiente presentación. Tiene el autor, los nombres, la fecha, tenemos el título del informe, ¿no? Que también está en cursiva, como podemos observar. También está la editorial, que ustedes pueden observar, la fuente, y tenemos el DOI, ¿ya? Entonces, estos que ustedes están observando no es algo que los estemos generando. Ustedes saben perfectamente que eso se está presentando en la guía APA, ¿ya? En las normas estilo guía. A ver, las conferencias, ¿no? También nosotros nos presentan una manera muy peculiar, que es en este caso el presentador, el apellido del presentador, el primer nombre. Si hubiera otro nombre, entonces colocamos el segundo nombre, la fecha, ¿no? En que se ha dado la disertación, es el 2011, 8 de septiembre, ¿no? Tenemos el título en cursiva, tenemos qué tipo es, ¿no? Qué tipo de trabajo ha realizado, en este caso es una ponencia. Tenemos la ubicación, ¿no? Cátedra Mito y Ciencia, Bogotá, Colombia, donde se ha realizado, y está el DOI. La tesis, esto sí, de repente, se utiliza bastante, jóvenes, para cuando nosotros hacemos los trabajos de investigación. Y tiene eso, ¿no? El autor, los nombres, el año y el título de la tesis. El título de la tesis está en cursiva, como ustedes pueden observar todo el título. Y después está entre paréntesis está la tesis doctoral y la Universidad Católica de Córdoba. O sea, está la institución que ha otorgado y la base de datos repositorios. Algunos que le colocan, ¿no? Repositorio de, o sea, lo han extraído de alguna universidad. Y ponen el repositorio o el enlace que lo lleva directamente a extraer esa información. Bien, jóvenes, entonces el día de hoy hemos culminado con esta parte de citas y referencias. Antes de culminar, perdón, voy a compartir. A ver, un ratito. A ver, voy a compartir esta información de la que muchos tenían dudas. Bien, nosotros estamos visualizando a continuación. A ver, por favor, esto creo que no deja ver. Estamos visualizando la página oficial, ¿no? de APA. En este caso, el Google Chrome me está traduciendo porque en realidad la página está en inglés, ¿ya? Si ustedes pueden tener, les voy a poner en el chat este enlace. ¿Y qué nos permite que nosotros podamos hacer con este enlace? Y aquí hay todos los ejemplos que ustedes puedan tener en cuenta, ¿no? Entonces, si tenemos muchas dudas, tenemos muchas inquietudes, entonces ustedes ya tienen aquí a la mano todo. Por ejemplo, están los ejemplos de referencia. Hacemos clic y si se dan cuenta, a ver, está demorando, ojalá que, ya, muy bien. Primero está en inglés, pero el Google Chrome va traduciendo en español, ¿ya? Y están los ejemplos de referencia. Si nosotros empezamos a revisar esta información, tenemos obras textuales y aquí están todos los ejemplos en relación a este tema. Publicaciones periódicas, referencias de artículos de revistas, referencias de artículos de revistas, de artículos periódicos, publicaciones. Aquí están de los libros, libro para un niño u otras referencias,
están los capítulos de libros. Ustedes ingresan a cualquiera de estos y les muestran el ejemplo. Ahorita vamos a ingresar. También está sobre la literatura gris, ¿no? O sea, cómo referenciar una literatura gris, la que no es muy convencional, la que no está publicada o no puede accederse de una manera muy clara, como son algunos folletos, algunas guías, ¿no? Que no han sido publicadas, pero que han sido creadas y es necesario que nosotros citemos o referenciemos, perdón, citemos y referenciemos a los autores. Presentación de actas de conferencia, disertaciones, de tesis, perdón, creo que están levantando la mano. A ver, voy a ver quién está levantando. Andrés, sí, Andrés. Disculpe, con respecto a la citación de los libros, si adquirimos de script, ¿normalmente lo cito como indica APA o tengo que hacer otro tipo de cita? Recuerda que puede ser una literatura gris también, o sea, no es poco confiable. Entonces aquí tú puedes tener esa citación. Si tú vas a ir aquí, mira, ya te empieza a decir cómo es que debemos decir, cómo es que debemos referenciar. Puedes citar, pero puedes también referenciar. Yo te sugiero, Andrés, como te digo, que recurras a fuentes primarias, a fuentes que sean mucho más confiables, ¿no? A fuentes que realmente estén presentando una idea mucho más clara. Siempre va a ir la recomendación desde ese punto. Con respecto a los libros, ¿el autor tengo que poner los dos apellidos o un solo apellido? No, solamente un apellido, nada ¿El más. paterno? Sí, el paterno. El paterno. El paterno. Solamente el paterno. Ya. A ver, ustedes... Bien, ustedes también tienen aquí las presentaciones y actas de conferencia, las disertaciones y tesis, cómo referenciar, ya trabajos no publicados y publicados informalmente, también te dicen cómo es que debemos de trabajar. Ya, conjunto de datos, las referencias del conjunto de datos, referencias de la caja de herramientas, los medios audiovisuales, que son las referencias de ilustraciones, imágenes prediseñadas sobre archivo. Todo podemos encontrar aquí, jóvenes, ¿no? Referencias en las páginas web. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, como les decía, toda esta información, definitivamente no la conocemos toda, ¿no? Mientras, como les digo, mientras vamos trabajando y desarrollando nuestra producción escrita, esto vamos aprendiendo, ¿no? La experiencia nos va enseñando mucho de cómo referenciar. Por ejemplo, yo el semestre pasado tenía muchas dudas de cómo citar una idea que ha sido plasmada en un posgrado, ¿no? En este caso en un doctorado por una de las docentes. Entonces tenía mucha duda. Entonces he tenido que buscar cómo citar y cómo referenciar posteriormente esa idea de la doctora que estaba generando en ese momento y me pareció muy interesante tomarla en cuenta dentro de mi trabajo que estaba realizando. Entonces, como les digo, vamos nosotros aprendiendo muchísimo conforme vamos escribiendo. Jóvenes, la escritura ayuda mucho. Cuando ustedes empiezan este trabajo, ustedes ya se están involucrando dentro de un mundo discursivo, ¿no? Entonces, dentro de un campo discursivo en el que van a generar muchas dudas y eso nos va a hacer crecer más porque vamos a tener que leer. No podemos escribir lo que no conocemos, ¿sí? No podemos escribir lo que no has analizado, no has leído o no lo has trabajado, ¿ya? Entonces, es muy, muy importante. Corina, levantabas la mano. Sí, tengo una pregunta. ¿Sí me escucha? Ya, encontramos una fuente, por ejemplo, pero este autor cita a otro autor. Es una cita de citas. ¿Cómo procederíamos en este caso? Sí, justamente hace un momento conversábamos de citas sobre citas. Y mira, lo vas a hacer, mira, vamos a poner el ejemplo aquí, ¿ya? Aquí hay un ejemplo.
yo siempre les voy a sugerir, en este caso, a ver, voy a su nombre, Corina. En el caso que nos presentas, Corina, siempre les voy a sugerir la fuente primaria, porque una cita de cita amerita que tú tengas que citar primero al autor y después a quien está citando, y eso va a demandar mucho más trabajo porque tienes que hacerlo, ¿no? Te sugiero que siempre busques la fuente primaria. ¿Ya? A ver. Ok. Sí, yo te sugiero eso, Corina. Pero, También, o sea, cuando yo había hecho trabajos así, por ejemplo, anteproyectos, buscaba los otros proyectos, de proyectos de tesis de otras universidades. Y cuando citaban, yo no, o sea, a los que han citado, yo no lograba encontrar la fuente inicial. Por eso quería saber en qué caso podría ser si es que yo no encuentro la fuente inicial. ya. Digamos que no está publicada en internet. Claro, Corina, en este caso, mira, yo te sugiero, es raro que no encuentres la fuente primaria, porque si tú citas, como hemos podido observar, si tú citas, el autor tiene que referenciar. Nosotros buscamos artículos científicos, entonces vamos a tener que referenciar lo que hemos citado. Si no está citando el autor, entonces no es una fuente muy confiable. Por eso es que yo siempre recomiendo, yo prefiero particularmente trabajar con artículos científicos, ¿no? Porque me llevan a una fuente primaria. Y, por ejemplo, si he citado, entonces yo busco en referencias y voy a encontrar al autor original, ¿no? Y si es una cita directa, entonces con mucha más razón la voy a encontrar, ¿ya? Entonces, ser así, de esta manera. Pero mira, tú puedes entrar también a la página y vamos viendo todo, los ejemplos que nos van presentando o las ideas que nos van dando. Ya, no sé si ustedes han ingresado ya a esta página. A ver. No sé si están trabajando con esta página. Les voy a poner en el chat, a ver. Voy a compartir un momento en el chat, ¿ya? Ya. Ustedes pueden colocar eso en el chat. Bien. Entonces, ustedes van a encontrar en cada uno de estos puntos cómo se hace incluir citas, citar citas de material sin números, citar citas que incluyen errores, citar, todo esto vamos encontrando y buscando. Yo les recomiendo que hagan, como les dije en su momento, no es recomendable hacer citas de citas, pero bueno, si hubiera, habría que hacerla, pero no es recomendable en todo caso. ¿Ya? Bien. Yo creo que hemos trabajado el día de hoy en relación a ello, y la siguiente clase, por favor, vamos a hacer con el gestor de referencias Mendeley. Para eso sí podemos conectarnos de repente con que tengan una buena conexión, sobre todo para que el trabajo sea más rápido, porque vamos a hacerlo de una manera un poco más veloz para que podamos hacer todo lo que nosotros hemos dicho ahora. Van a ver ustedes que se va a trabajar precisamente, o el referenciador ya lo va a botar automáticamente en las referencias. El gestor, perdón, va a botar directamente en cada una de las referencias. Muy bien, entonces, como les he dicho, ustedes tienen acceso a cada uno de estos puntos y pueden ir revisando, ¿no? El Google ya les bota, están aquí las citas en el texto, formato de papel,
cómo es que se debe presentar en tesis, etcétera. Pero siempre les voy a recalcar de que este trabajo tiene que hacerse teniendo en cuenta también la institución en donde nosotros vamos trabajando, laborando o estudiando. Es ella quien nos va a brindar las pautas mucho más claras y precisas, ¿no? Estilo APA propone y nosotros vamos adicionando algo más, ¿ya? O cada institución va adicionando algo que quiere. Por ejemplo, nos dicen que se trabaja con alineación izquierda, pero muchas de las instituciones prefieren trabajar todavía justificada, ¿no? O sea, con la alineación justificada. Eso es porque piden las instituciones superior, están pidiendo que sea de esta manera. Ya, jóvenes, espero les haya gustado. Lorena, no sé si estás presente. Claudia. Estimados participantes, ya habiendo esperado el tiempo establecido en esta capacitación, entonces a la participación de la capacitación dada licencia de conducción presentada por el Instituto de Tránsito Ciudadano y el programa preventivo de seguridad vial en el Callao, el programa PRESEVI, que trabaja con la municipalidad provincial. Gracias a ustedes por asistir, jóvenes. Veo a muchos conocidos aquí, así es que un saludo. Cuídense mucho siempre, protéjanse. Nos vemos en la siguiente clase. Creo que tiene algunos problemas de conexión. Claudia, no sé. Claudita, si estás presente. No está presente, tiene algunos problemitas. Y yo creo que colaborador con artículos de opinión podemos. En los temas de su especialidad. Conferencista y entrevistas especializadas. Gerente general de la consultora. La señorita Claudia les está dando algunos alcances por el chat para los certificados. Y vamos leyendo ya para la certificación. Buenas noches. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Y no me queda más que, evidentemente, al comenzar. Ya. Yo creo que, Claudia, finalizamos. Gracias a ustedes, Alexandra. Gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Por favor, les voy a pedir... Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Carlos. Les voy a pedir que siempre pongan o renombren, ya que hay algunos que están con 666 o diferentes nombres, entonces, o numeraciones, les voy a pedir que siempre pongan sus apellidos y nombres, o por lo menos un nombre y un apellido, para poder comunicarnos de esa manera, ¿ya? Entonces, eso es todo por el día de hoy, jóvenes. Espero haya contribuido y ayudarlos mucho, de repente, o un poco, en el trabajo que vienen desarrollando en la parte académica que están trabajando. Muchos saludos a ustedes también. Gracias, gracias. Entonces, nos vemos el día miércoles, por favor. Y ya vamos a hacer un ejercicio con el gestor de referencias Mendeley. ¿Ya? Y también de repente cómo buscar un poco la información, que es muy importante, que es otro de los puntos que en realidad trabajamos también. Ya. Claudia, nos hemos despedido. En todo caso, hasta la siguiente semana. Cuídense mucho, jóvenes, y hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, cuídense, muchachos. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora.